La advertencia materna resonaba en la mente de Bruno Caraballo al recordar la conversación que cambió su vida. No hables con extraños, le había dicho su madre, sin saber que un simple hola, enviado por Facebook, lo llevaría a un abismo desconocido. La emoción inicial, como un canto seductor, lo envolvía, haciéndolo olvidar los peligros que acechaban en esos rincones digitales. En una época en que las pantallas dominaban la realidad, Bruno, con su corazón joven, se perdía entre las luces de su computadora portátil. Encontraba en las redes sociales un refugio del mundo real, un rincón donde podía explorar su curiosidad sin límite. Cada clic era una entrada a un laberinto de historias, pero jamás pudo imaginar que también había sombras acechando en la penumbra. Ana Fanta fue un destello de luz en su existencia. Su perfil, una imagen de belleza y tristeza, atrapó su atención. En un instante, lo que comenzó como un saludo se transformó en un intercambio lleno de promesas. Las palabras fluyeron entre ellos como un río desbordado. Cada mensaje que enviaban desgastaba el velo de desconocimiento, entrelazando sus vidas de una manera casi mágica. Las noches se volvieron más cortas y emocionantes. Hablaban del tiempo, de sus pasiones ocultas, de los libros que los habían marcado. La conexión entre ellos se robustecía, tejida con risas y confidencias. Bruno se sentía en un juego involuntario, donde cada frase compartida tenía el poder de acercarle a un mundo lleno de posibilidades y amistad. Sin embargo, la calma nunca dura para siempre. A medida que los días avanzaban, la alegría de esos intercambios se tornó peligrosa. La atracción por Ana empezaba a enredar sus pensamientos, como enredaderas que cubren un árbol. Detrás de la pantalla, el deseo de conocerla cara a cara se hacía más palpable. Bruno estaba entusiasmado por la idea de cruzar el umbral de lo virtual, sin saber que pronto tendría que enfrentar consecuencias inesperadas. Así, la historia de Bruno se llenó de colores vibrantes, pero también de sombras acechantes. Al abordar la experiencia de conocer a alguien a través de un píxel, se olvidó de lo que su madre le había advertido. El viaje hacia lo desconocido lo condujo a un destino incierto, donde el amor y la traición podrían ser dos caras de una misma moneda. Bruno, un hombre de 57 años, encontró un refugio peculiar en su conexión con Ana, a pesar de su vida aparentemente plena, llena de familia y responsabilidades. El vacío de su soledad se tornó tangible cuando empezó a compartir sus pensamientos y anhelos con esta desconocida. La pantalla se iluminaba con cada mensaje, creando un lazo emocional que se volvió cada día más fuerte y personal. Las conversaciones fluían, entrelazando sus historias como hilos en un tapiz. Bruno relató sus desafíos conyugales y las preocupaciones sobre sus hijos, mientras Ana revelaba secretos de su corazón, mostrando una vulnerabilidad que resonaba en él. Sus relatos de tristezas pasadas tocaban un acorde sensible en Bruno, quien no pudo evitar sentir el impulso protector hacia ella. Era un deseo sincero de aliviar su carga, un deseo que se traducía en mensajes que cruzaban el horizonte digital hacia su alma. Con cada interacción, Ana se transformó de una simple desconocida a un anhelo palpable. La atracción emergía en fotos enviadas y respuestas cargadas de emoción. Cuando Ana solicitó ayuda económica, la escena cambió drásticamente. El juego inocente de palabras fue reemplazado por una súplica real y urgente. Bruno, inicialmente culpable por no poder ayudar, encontró su corazón abrumado por la posibilidad de hacer una diferencia, aunque fuera pequeña. El ofrecimiento de un encuentro personal, encerrado entre la cordialidad y la necesidad, se convirtió en el giro sorprendente de su relación. Al desenmascararse la verdad detrás de las intenciones de Ana, Bruno se sintió atrapado. Las promesas de propósito se entrelazaron con la realidad de su situación, revelando la profundidad de la manipulación. Esa noche, mientras contemplaba la inaudita realidad en la que se había encontrado, reflexionó sobre el poder de la conexión humana, tanto como un refugio como una trampa. Era una historia de soledad y deseo, una amistad forjada en la fragilidad de la vulnerabilidad que, finalmente, lo llevó a cuestionar el auténtico valor de lo que había compartido y lo que estaba dispuesto a perder. En esta interacción, Bruno no solo se encontró con Ana, sino consigo mismo. Comenzó a vislumbrar los límites que se establecen entre la ayuda y la explotación, una delgada línea que a menudo se desvanece en el mundo de las relaciones digitales. Ana se aferraba a una esperanza,
que se desvanecía con cada mensaje enviado y recibido. Su voz, un canto entre lágrimas, prometía mucho más que simples palabras, y el eco de su súplica resonaba en el corazón de quien la escuchaba. El trato propuesto parecía algún tipo de refugio. $250 como compasión, un pequeño rescate frente a un mar de necesidades. Sin embargo, la oferta aumentó, y lo que inicialmente era simple ayuda se transformó en un juego arriesgado de seducción y negocios turbios. Bruno, ansioso y gratificado, no podía evitar sentir que estaba cruzando límites desconocidos. El seudónimo de Ana se convertía en un sello de complicidad, un vínculo entre la realidad y la ilusión, donde el amor y la desesperación se entrelazaban. El destino del dinero, revelado como un barrio lejano en Honduras, comenzó a sembrar semillas de duda en su mente. Pero en su corazón, el deseo de ayudar a quien parecía tan vulnerable eclipsaba los signos de alarma que empezaban a brillarle en la conciencia. La incertidumbre creció como la niebla en la mañana, engullendo la confianza que antes parecía inquebrantable. A medida que los días pasaban sin noticias ni respuestas, la desesperación se apoderó de Bruno. Sus mensajes se convirtieron en gritos de auxilio, cargados de acusaciones y frustración. La primera voz que escuchó de vuelta fue un eco cargado de amenazas, un recordatorio sombrío de que las promesas se podían desvanecer como sombras al atardecer. La angustia se transformó en ira. La necesidad de justicia se convirtió en un deseo de venganza. Sin embargo, la situación se tornaba más oscura. Las palabras de un hombre enfurecido resonaron en su mente, sugiriendo que había cruzado un límite peligroso. Ana, que parecía la damisela en apuros, era en realidad un hilo en un entramado de engaños. El intercambio de la bondad se había vuelto en una trampa, y Bruno comprendió que había permitido que la esperanza lo cegara. La línea entre la compasión y la manipulación se había diluido, dejando a su paso un caos emocional. Ahora, con cada fallo de comunicación, con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que había perdido no solo su dinero, sino partes de sí mismo. Las advertencias se convirtieron en susurros en su cabeza, y una verdad dolorosa se asentó. La confianza, una vez extendida, es un recurso escaso, especialmente en un mundo donde las almas pueden perderse en las sombras de las ilusiones. Bruno se encontró en una encrucijada, decidido a no dejar que su inexperiencia definiera su historia, y el eco de esas palabras amenazantes lo acompañaría hacia el futuro. Era una mañana tranquila, y el sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas de Bruno, cuando su teléfono sonó, sacudiendo la paz. La voz en el otro lado de la línea era fría y llena de furia, como un rayo que corta el cielo. Las palabras resonaban en su mente, un eco amenazante que le dejaba sin aliento. El mensaje era claro. Se había metido en un gran problema, y la solución parecía tan lejana como la luna en una noche nublada. Bruno, aturdido y asustado, intentó aferrarse a la razón. Las amenazas de ese extraño, cargadas de información inquietante sobre su familia, le hicieron temblar. Las descripciones vívidas de sus seres queridos lo hicieron sentir expuesto, vulnerable. Su corazón latía desbocado. Paralelo a sus pensamientos oscuros y temerosos, la amenaza se hacía realidad. Se convirtió en un monstruo en su vida, buscando devorar todo lo que amaba. Mientras su mente luchaba por hacer frente a la situación, la presión de entregar el dinero pronto se volvió abrumadora. La angustia y el desespero lo llevaron al banco, donde cada paso se sentía como una condena. Los cajeros, con miradas inquisitivas, lo interrogaban sobre la razón del retiro masivo, pero él se limitó a sonreír nerviosamente, disfrazando su verdad con mentiras sobre inversiones. Dentro de su pecho, una tormenta feroz estallaba, mientras una oleada de miedo recorrió su cuerpo. Con los $10,000 en mano, Bruno sintió el peso de su decisión. La desconfianza le susurraba al oído, y cada vez que recordaba la voz burlona del hombre, una chispa de rabia ardía en su interior. Sin embargo, su amor por su familia eclipsaba sus emociones. Al regresar a casa, las risas de sus hijos y el resplandor de su esposa lo envolvieron como una manta de calidez en una noche helada. Las promesas de amor y protección brotaron de su corazón,